Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a hacer la meditación de este primer sábado que coincide precisamente con el sábado de Gloria. El otro día justo estábamos conversando con un sacerdote uruguayo, pero que tuvo oportunidad de tener una acción pastoral en Argentina durante un tiempo, y nos comentaba qué diferencia impresionante entre, por ejemplo, no es lo único que contó, pero por ejemplo, el número de personas que se confiesa en Argentina y el número de personas que se confiesa aquí. Dice, mira, si confesé 4 en esta cuaresma es mucho. 4 en los 40 días de la cuaresma es mucho. En Corrientes, donde estaba, había cola para confesarse. Entonces recordaba qué tanto habrá influido en esa situación de escasa religiosidad que todos sabemos que tiene nuestro país, qué tanto habrá influido esa tan temprana secularización que sufrió nuestro país y que fue meticulosa. O sea, ahora uno se olvida, pasan las cosas, se olvida y el tiempo va echando su polvareda encima y uno se olvida, pero este país debe ser único en el mundo cristiano que trata la Semana Santa de diversas maneras que no es Semana Santa. Entonces, semana de turismo, semana de la cerveza, semana criolla, semana de la vuelta ciclista. Entonces, claro, esa meticulosa persecución, esa meticulosa ofensiva anticristiana, ya tan temprana, ¿cuánto no habrá influido en esta realidad trágica que tenemos hoy en día nosotros acá en nuestro país? La meditación de los primeros sábados justamente tiene un carácter eminentemente reparatorio. Entonces, hoy, que se da justo en el día en que María Santísima estaba sola, ella sola sustentando toda la iglesia, la vamos a acompañar en su soledad, sí, pero también vamos a reparar, en toda la medida en que podamos hacerlo, esa descristianización planeada, esa descristianización meticulosamente planeada que llevó a que nuestro país sea, en el concierto de las naciones americanas, el de que tiene más baja religiosidad, incluso por debajo de Cuba. Últimas mediciones del Latino Barómetro arrojaron ese resultado trágico. Tenemos menos religiosidad que Cuba. Entonces queremos reparar en este primer sábado, que coincide con el sábado de Gloria, esa situación y hacer todo lo posible para que eso se revierta. Vamos a meditar entonces hoy, casi que era algo de cajón, vamos a meditar en la resurrección de Jesús, el primer misterio glorioso. Y para eso le vamos a pedir a la Santísima Virgen, como siempre, que nos ayude a hacer esta meditación con fruto, con atención, con compenetración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos la composición del lugar según el método ignaciano. Entonces nos imaginamos el Santo Sepulcro de Jerusalén como primera composición del lugar. O sea, allí donde fue depositado el cuerpo sagrado de nuestro Señor y donde se operó también la resurrección. Luego vamos a tener que hacer una segunda composición del lugar que va a ser automática a medida que el tema se desarrolle en el infierno. O sea, el centro de poder de los hijos de las tinieblas en el momento, ese auge de la resurrección de Cristo. Y otra meditación del lugar, el cenáculo, el centro de poder, digámoslo así, de las fuerzas del bien, de los hijos de la luz, cuando se produjo la resurrección de nuestro Señor. Y ahí tenemos entonces, vamos a pasar de entrada al Santo Sepulcro. Allí estaba el cuerpo de Jesús, desfigurado, como dice Isaías, llagado, envuelto de la manera como los judíos acostumbraban a hacer las sepulturas. Y estaba justamente esperando la resurrección.
Ahora entonces vamos a pasar a la primera parte de la meditación, que es ver qué repercusión tuvo este acontecimiento auge, el más importante acontecimiento de la historia, para los cristianos a fortiori, para los no cristianos, y bueno, lo sentimos mucho, pero es el acontecimiento más importante de la historia y indudablemente tiene que haber marcado a fuego todo el ámbito de la creación. Entonces nos vamos a trasladar al infierno, en donde Satanás se sintió derrotado como nunca en su vida. Una vez que Jesucristo resucitó, él indudablemente que no sabía bien, porque ustedes recordarán que María Santísima le veló todo lo que pudo a propósito, que su divino Hijo era el Salvador, y al momento de enterarse, la zozobra, la indignación, la frustración, la humillación que tuvo Lucifer como príncipe de los hijos de las tinieblas y todos sus secuaces fue algo indescriptible. El triunfo de nuestro Señor también se hizo sentir en esos antros en donde campea el horror, el odio, la blasfemia. Entre los hijos de las tinieblas que estaban sobre la faz de la tierra, Caifás era la cabeza visible. Caifás y todos los otros que planearon la muerte de Jesús tenían tanto odio y tanto habían envidiado al Hijo de Dios que ellos fueron capaces de sobornar a los soldados que ellos mismos habían mandado al Santo Sepulcro para que mintieran, pero mintieran de una manera pueril, como observa Sor María de Ágreda, porque ellos dijeron, y eso se esparció, esa versión fue aceptada por muchísimos en ese momento, que estaban cerrados a la gracia. Ellos dijeron que mientras ellos dormían, los discípulos de Jesús se llevaron el cuerpo. Pero pará, si vos estás durmiendo, ¿cómo podés afirmar que hubo gente que se llevó el cuerpo? ¿Y cómo pudo haber sido que gente inteligente, inteligentísima como es el pueblo elegido, hubiese tragado esa patraña? Sin embargo, eso fue lo que se expandió y eso es lo que hasta hoy muchos creen, que se robaron el cuerpo los discípulos y dijeron que había resucitado. Entonces, ahí tenemos una clara muestra de cómo el odio es insaciable. Una resurrección espectacular que además ellos como escribas, como conocedores de la ley, como conocedores de las profecías, sabían que iba a darse, que el Hijo de Dios iba a resucitar, sabían dónde se iba a dar. Esa resurrección, ese episodio extraordinario que saca indudablemente a cualquiera de sus mediocridades, ese episodio ellos encontraron una manera de deformarlo hasta ese extremo para seguir empecatados y no creyendo que había venido la redención al mundo. Entonces sacamos una lección de aquí que nos sirve para la vida de cada uno, pero que también quiere ser eso mismo, una reparación. Sacamos la lección de que no hay que hacerse ilusiones. No hay que hacerse ilusiones baratas. Hay gente que no quiere ser salvada. Ese es el título que figura en el último ejemplar, el último número recientemente salido de la imprenta en la revista Heraldos del Evangelio, que muchos de ustedes reciben como suscripción. Hay gente que no quiere ser salvada. Es una cosa impensable, es algo que no nos entra en la cabeza, pero tenemos que concluir porque la historia lo muestra así. Hay gente que tiene tanto odio o que va reconcentrando el odio al punto de rechazar a la verdad, al bien y a la belleza que es Jesucristo. El viejo adagio latino dice, nada de grande se hace de golpe. Nosotros podemos concluir, haciendo una glosa, nada de grave se hace de golpe. Evidentemente, para que Judas hubiera llegado a traicionar a su divino maestro, tiene que haber empezado un proceso de decadencia muy lejano. Le llevó tiempo,
a alcanzar ese grado de degradación que lo llevó a traicionar a su maestro. Cuidado, todos podemos caer. Desde antes ya se puede vislumbrar cuando la persona toma un rumbo errado en la vida, que lo puede conducir a la perdición. Entonces, una lección para sacar de aquí: no aflojar. El entibiamiento conduce sin ninguna duda a lo largo del tiempo al odio. Porque Pilatos no era Caifás, pero Pilatos se lavó las manos, quiso quedar bien con todo el mundo, lo único que le importaba era conservar el carguito. El cargo de, cuidado, que no me saquen de aquí, pues yo estoy muy cómodo, esto es fenomenal, no me la compliquen. Y Pilatos cometió un pecado más grave que el de Caifás. Porque él tenía la autoridad constituida legítimamente para haber impedido el deicidio. Él tenía la autoridad para haber salido en defensa de Jesús si él consideraba y no le veía ninguna culpa. Y sin embargo lo entregó y se lavó las manos en el peor sentido de la palabra. Entonces, primera lección: cuidado. Nada de grave se hace de golpe. Pasamos a la otra esfera. Dejemos el mundo de las tinieblas y pasemos al mundo de la luz. María Santísima en el cenáculo, recogida en el cenáculo. Ella que tuvo en su cuerpo sagrado las especies sin corromperse, o sea, cuando ella comulgó, las sagradas especies se mantuvieron intactas hasta que Jesús resucitó. Un episodio extraordinario, solo concedido a ella, pero ahí cumplió Jesús la promesa que le había hecho esos días a los apóstoles: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Porque si no, se hubiera interrumpido. En los 3 días que estuvo en el sepulcro no estuvo con ellos. Estuvo porque estaba en las especies sagradas que no se consumieron en el sagrado pecho de María Santísima. Ella estaba allí. Y cuando Jesús falleció, se produjo la división, la separación de su alma sagrada y divina del cuerpo, que quedó el cuerpo en el sepulcro, y el alma no fue como podía haber sido. Él vivía en la aviación beatífica, pero no fue a consolar a los justos de la antigua ley al limbo. Imagínense qué encuentro habrá sido ese con todos aquellos que estaban recluidos en el limbo de hacía siglos, esperando este momento bendito, entre los cuales estaban ni más ni menos que San José, San Juan Bautista, San Joaquín y Santa Ana, parientes directos de él de primera línea, y que indudablemente iban a tener una de las alegrías más inimaginables que puede haber tenido cualquier mortal. Pero también se encontró, y eso es muy interesante comentarlo, se encontró primeramente con Adán y Eva. Imagínense qué magnanimidad. Bueno, él era la magnanimidad, pero qué magnanimidad tiene que tener una persona para ir a saludar y hacer un encuentro y a perdonar a aquellos que motivaron todos los sufrimientos en origen, los sufrimientos que él tuvo que cargar y padecer en la pasión para redimir el género humano y borrar esa culpa de Adán y Eva. Sin embargo, pasó por encima de todo, y a los primeros que fue a saludar fue a nuestros primeros padres. Pero otra cosa extraordinaria que se produjo en ese momento allí es que, precisamente por los méritos insondables de su pasión, pero también por los méritos que habían ellos hecho en vida, hubo algunos de los santos de la antigua ley que recuperaron sus cuerpos y fueron al cielo en cuerpo y alma, como dice San Alfonso María de Ligorio. San José era uno. ¿Qué quiere decir? Que hizo un milagro más profundo todavía, porque la resurrección de San José fue con cuerpo y alma, la de San Joaquín y Santa Ana, la de San Juan Bautista y otros más. Yo no voy a enumerar todos ahora aquí, enumero estos que son los más próximos, los más íntimos de Jesús. Pero imagínense qué extraordinario aquello, ellos recuperando sus cuerpos gloriosos ya,
para ir al cielo junto con él y esperar a María Santísima, que también iba a ser llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, eso creó una alegría tan extraordinaria y una algarabía tan extraordinaria que Jesús con ellos salió del limbo, unos ya en cuerpo y alma y otros solo en alma, para ir a visitar a María Santísima en el momento en que resucitó, porque él solo fue a ver a María Santísima, primera criatura humana que visitó Jesús después de la resurrección, fue su Santísima Madre. La fue a ver cuando había ya resucitado, porque quería que lo viera en cuerpo glorioso. Entonces él fue al sepulcro y ahí en el Santo Sepulcro se juntaron inclusive los ángeles para llevar todos los cabellos, todas las gotas de sangre que había derramado para reponerlas en el sagrado cuerpo que salió esplendoroso, dice el evangelista, dice San Alfonso María de Ligorio, que el evangelista que comenta la transfiguración se hubiera pasmado de ver la luminosidad que tenía el cuerpo sagrado de Jesús ya resucitado. Esa blancura, esa albura que deslumbró a los apóstoles en el Tabor cuando se transfiguró Jesús, era pálida idea de esa luminosidad extraordinaria que el cuerpo de Jesús adquirió en el momento de ser resucitado. Él mismo se resucitó. Y así se presentó a María Santísima para ir a saludarla, acompañado, como decía, de algunos que ya habían recuperado sus cuerpos, como San José, San Joaquín y Santa Ana, San Juan Bautista, y los otros que iban en alma, en el espíritu, a saludarla a ella, y ella estuvo conversando con ellos allí en el cenáculo buen tiempo, cantando cantos de alabanza, cantos de acción de gracias, algo que es indescriptible, propiamente es verdaderamente indescriptible. Y entonces ahí nos podemos hacer una idea de qué repercusión tuvo en esa esfera sobrenatural, pero también terrena, porque María Santísima estaba en cuerpo y alma padeciente todavía. Ella recién cuando fue asunta al cielo tomó las características del cuerpo glorioso, y ahí podemos tener una palidísima idea de qué espectáculo maravilloso y extraordinario debe haber sido la resurrección de nuestro Señor y el encuentro con María Santísima y toda aquella multitud de santos, de justos de la antigua ley. Después que se le presentó a María y estuvo con ella horas y horas, por lo que dicen los relatos, ahí es que él decide ir a confortar, ir a reunir nuevamente a las ovejas perdidas, dispersadas de su rebaño en la tierra. Y optó por presentarse primero a las santas mujeres. Eso está incluso consignado en varios de los evangelios y no cabe la menor duda de que él procedió de esa manera, porque las santas mujeres encabezadas por Santa María Magdalena habían demostrado un amor y una caridad para con Cristo mucho más encendida que los propios apóstoles, que no olvidemos, habían huido en el momento crucial, y a pesar de que San Pedro y San Juan fueron acompañándolo, igual no estaban con aquel fervor, no tenían aquel fervor que tuvo María Magdalena en todo momento. Un detalle importante que comentaba, no recuerdo ahora si es San Alfonso María de Ligorio, que tiene relatos extraordinarios sobre la pasión, pero creo que es nuestro fundador, Monseñor John Clarke, que decía una cosa muy interesante, es que las mujeres estuvieron con María Santísima. Ella las preparó, ella las consoló, ella, que era la que sufría más, sacó fuerzas igual para consolar a esas otras mujeres que la acompañaron en todo momento. Entonces, con esa preparación, ellas tuvieron más entereza y mantuvieron más encendida la llama de la caridad y el amor a Dios que los propios apóstoles. Y por eso que tuvieron el privilegio de ser las primeras en conocer la resurrección de Cristo y verlo resurrecto. Luego sí, el mismo Cristo le dice a ellas, vayan a anunciar a mis discípulos, a mis hermanos, que los veré en Galilea.
Por lo tanto, ellas de esa manera se convirtieron en los primeros apóstoles de la nueva ley. Fueron a anunciar la buena nueva a los propios apóstoles. Allí tenemos entonces una idea más o menos genérica, porque indudablemente 15 minutos no alcanzan para describir y magnificar las maravillas que encerró la resurrección de Jesús, pero nos da una idea y sobre todo, como dice Monseñor John Cla cuando trata justamente de la resurrección en el libro de él de Inéditos del Evangelio, hay un detalle que no es muy comentado hoy en día, y es que la gloria de nuestro Señor y de Nuestra Señora después de la resurrección se manifestó en todos los ámbitos, se manifestó en todas las esferas, tanto en la esfera sobrenatural como en la esfera terrestre, como en la esfera preternatural, o sea, donde están los infiernos. Y la gloria de él se manifestó también en el infierno. Bajó con ángeles, los ángeles le dieron la orden a los demonios, empezando por Satanás, de que tenían que postrarse ante Jesús resucitado. Imagínense la humillación que habrá sido aquello para ellos y el triunfo extraordinario de Jesús y todos aquellos que estuvieron con él en todos los momentos, y los justos, los que practicaron la ley, todos aquellos, los ángeles. Imagínense qué triunfo esplendoroso de Jesucristo ir a humillar a aquellos que por su soberbia no aceptaron servirlo a él ni a su Santísima Madre. Entonces, esa gloria fue completísima. Esa gloria solo se puede comparar a la gloria que va a tener él cuando venga al final del mundo para juzgar definitivamente a buenos y malos. Entonces nosotros nos quedamos con estas reflexiones, le pedimos a la Santísima Virgen, ahora todavía, como Madre Dolorosa, como Madre de la Soledad, porque estaba en soledad, que acepte este acto de reparación, a pesar de todas las deficiencias que pueda tener, y nos unimos a ella esperando la misa de gloria para poder ahí sí festejar con ella, con todos, la resurrección de su divino Hijo y la redención del género humano. Será hasta el próximo primer sábado, si Dios quiere, y le decimos Salve María.